Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial de Excel. En esta ocasión voy a responder algunas preguntas que me han parecido interesantes, como son, por ejemplo, un suscriptor me preguntaba, decía que tiene una aplicación que baja datos de una web y me preguntaba si puede hacer que las demás macros no se ejecuten hasta que no se actualice la web. Yo le dije que sí, pero me preguntó que no sabía cómo. Le dije que ejecutara un bucle if then. Bueno, pues voy a hacer el tutorial porque puede ser interesante. También voy a responder a algunos suscriptores que han preguntado acerca de los combo boxes dependientes en Excel, que si lo podían hacer sin que estuvieran los datos en hojas distintas. Yo, por supuesto que sí, es bastante más sencillo. Acordaos que en las facturas avanzadas, en el tutorial, cogíamos y de unas hojas que tenían los productos de distintas marcas, hacíamos que dependieran, los productos depende de la marca. También se puede hacer en una sola hoja, con rangos. Aquí lo voy a enseñar cómo se hace. Y ya también deciros una manera de ejecutar una macro desde el libro personal sin tener que poner una instrucción tan complicada como la de la otra vez. La de la vez anterior, cuando el fechador, lo que os puse era una macro general para ejecutar una macro desde un libro oculto, pero en el caso del libro personal, que es un poco especial, pues sí es parecida a la macro, pero no hay que poner una sentencia tan complicada. Bueno, pues dicho esto, vamos a ello. Y aquí tengo esta hoja Excel preparada, una muy sencilla, solo para el tutorial. Imaginamos que estos datos los cogemos de una página web, aunque bueno, en el caso particular de la web sirve, pero en el caso de que yo lo quiera hacer también modificándolas a mano, da igual. Fijaos que si yo hago clic por cualquier sitio y pongo aquí lo que sea, datos en otras partes, la hoja, bueno, se comporta como una hoja normal y aquí no pasa nada. Pero si vengo aquí a esta celda y voy a cambiar el dato, por ejemplo, voy a poner, pues no sé, un 7. Pues mirad, se me lanza, pues esto, acordaros que esto es un fechador, que es una macro, doy a aceptar, otra macro y ahora otra macro. Y aquí aprovecho para lo de los cuadros dependientes. Miraos que dice unidades de, pues por ejemplo, lo que se me ha ocurrido, aquí puede ser cualquier base de datos, por ejemplo, digo de longitud y aquí me aparecen pues solamente medidas de longitud. Doy a aceptar y me pone aquí las cosas. Bueno, esto es muy espartano, pero para el tutorial basta y sobra. Si yo modifico otra celda de estas que están aquí, pues vuelve a pasar lo mismo. ¿De acuerdo? Y lo mismito aquí, pues cojo ahora de superficie y solamente me salen medidas de superficie. Vale, pues vamos a ver cómo está hecho esto. Programador, vamos aquí a Visual Basic y vamos a ver cómo hemos hecho esto. Lo primero, para ejecutar una macro dependiendo de si una celda cambia, porque la cuestión era actualizar datos de una web, pero al fin y al cabo es cuando una celda o varias celdas cambian. Hay que poner el código, por supuesto, en la hoja a la que voy a actualizar los datos, no en un módulo, porque sabéis que siempre voy a utilizar uno de los eventos change, en este caso no selection change como cuando hacemos clic. Hago hincapié en esto porque puede dar lugar a error. Son eventos que el nombre es parecido pero no tienen nada que ver. El evento change es cuando cambia algo, cambia una celda o un rango de celdas. El evento selection change, que es este otro que tenemos aquí, que además es el que sale por defecto cuando doy aquí a worksheet, cuando vengáis, el que sale por defecto es selection change, es para cuando cambia la selección, ¿vale? Por eso puedo usarlo como en los tutoriales del fechador y del calendario. Cuando hago clic en una celda se me dispara una macro, pero aquí no. Aquí veis que por mucho clic que haga, incluso en las celdas que tengo
activas, aunque haga clic, aquí no pasa nada porque no ha cambiado. Mientras el valor no cambie, no hay macro que valga. Bueno, pues esto es así. Utilizamos el evento change, en el cual ya sabéis que cuando yo vengo aquí a worksheet, lo que aparece es selección change, pero me vengo aquí y busco en este cuadro, busco el evento change, que es en el que estamos. Y en el evento change voy a hacer lo siguiente. Como esto era por una web, he puesto dato web, declaro 4 variables, en este caso porque depende de que cambien 4 celdas. Si solamente fuese una, pues me ahorro 3 variables y me ahorro 3 líneas de aquí. Y además las he puesto separadas para no decir, bueno, es que si es un rango es más fácil. Si fuese un rango conjunto, en la variable le podía poner, en vez de tal, rango de tal a tal. En este caso, como normalmente las celdas que se bajan de una web, pues lo más seguro es que no sean de un rango contiguo, que estén separadas, por eso lo hago así. Pero esto es simplemente cambiar o una sola o poner aquí un rango en vez de una sola celda. Declaro estas variables y cada una es una de las celdas que tengo aquí resaltadas en azul, como veis. El tipo de dato da lo mismo, puede ser numérico o literal. De hecho, los he puesto distintos para que veáis que, bueno, que da lo mismo. Y esta sentencia ya la conocemos. Los que no lo hayan visto, aquí ahora pondré un link al tutorial en que sale cuando haces clic el if not application intersect. Ya sabéis que lo que dice que esto es una doble negación, o sea que si no hay nada, o sea, si hay algo, pues se va a ejecutar lo que venga después. En este caso, como son 4 variables, pues hay que poner 4 condiciones. También en este caso es en la suposición de que o cambie cualquiera de ellas, or. Fijaros que es if not application intersect target range. Bueno, pues si esta o esta otra cambian, y como decía, las demás macros, aquí puedo tener ejecutar una sola macro o varias. En este caso le digo, pues mira, ejecuta 3 macros, porque la consulta era todas las demás, pues si me dice demás, supongo que son más de una, pero aquí puede haber 3, 17 o una solo. Además se van ejecutando según las vas llamando. Pues ejecuta una, después la otra y después la otra. Bueno, pues esto es la manera de decir que las macros se ejecuten si cambia algún valor de estos. En el caso de que tuvieran que ser todos los valores, todos, no me vale con que cambie uno, tendría que poner en vez de or and, pero hay que cambiarlos a la vez, porque si yo cambio solamente uno y los demás no cambian, después del intro no va a funcionar. Por lo tanto, si tienen que ser que se cumplan todos, lo que debo hacer es que esto fuese un rango seguido, o sea, sin separaciones, y cambien todas de golpe por otra macro anterior. Pero bueno, ese caso es raro, así que de momento, para no complicarnos, no lo vamos a ver. Bueno, primera cosa que hemos contestado. Esto es la forma de ejecutar una o varias macros dependiendo de si se actualizan una o varias celdas. Segunda cuestión, que además se ha visto según ejecutábamos la macro. Vamos a ver. En el módulo este tenemos aquí las macros que se han ejecutado, que se llamaban macro 1, macro 2, macro 3. Además, mirad que las he puesto de distinta manera, aunque se llamen así, pues unas con mayúsculas, otras sin minúsculas, da igual, porque cuando ponemos cal
macro lo que sea aquí en nuestra hoja o en un módulo o en cualquier sitio en la hoja 1, cuando decimos cal, aunque yo lo ponga todo en mayúsculas, todo en minúsculas, si la macro existe, siempre que los letras y caracteres sean las mismas, lo cambia él solo. Y esto es lo que os decía, que bueno, que en realidad es la tercera cuestión, pero bueno, vamos a cambiarla, que para ejecutar una macro que está en el libro personal, como puede ser esta, acordaos del fechador, que poníamos lanzafecha y le dábamos una instrucción un poco más complicada, que había que decir siempre con application run, y definíamos una variable antes del el nombre del libro, que en este caso, como era personal XLB, poníamos personal, pero yo he comprobado que aquí, sobre todo en esta, a partir del 2010, imagino que a lo mejor en algunas versiones de Excel que tengan un visual más antiguo, no sé si funciona, pero en el 2010 seguro. Simplemente lo que tenemos que poner es application run y poner, eso sí, entre comillas, el nombre del libro, personal.xlb, ponemos la admiración y lanza fecha. O sea, tal y como lo llamaría el Excel, para que lo veáis, si yo la llamo desde acá. Fijaros que cuando tengo también macros en el libro personal, él mismo, en la misma ventana de Excel, los que están en el personal le pone delante el nombre y los que están en este libro no le pone nada, porque son de aquí. La macro 1, macro 2 y macro 3 no tienen nada delante. Sin embargo, estas macros que tengo yo en el libro personal sí que tienen personal.xlb con la admiración y el nombre de la macro delante. Bueno, otra cosa que ya hemos solucionado. Ahora, esta macro 3, que lo que hace es que lanza el userform 1, como ese userform es de este libro, no es del oculto, pues no hay que poner application run ni nada, es de aquí. El userform 1 show, vamos a ver qué es lo que tiene el userform 1, que es este, en que este combo box, en donde pone son, que será el combo box 2, si hago clic aquí y veo sus propiedades, veo que es el combo box 2, es dependiente del combo box 1. Vemos su código. Aquí se hace referencia a otra hoja, que es esta de aquí, que se llama base de datos, que le he puesto así, y aquí tengo, los datos tienen que estar colocados de esta manera, en forma de tabla, sin filas vacías y sin columnas vacías, porque sabéis que en cuanto que haya una fila o una columna vacía, Excel interpreta que es una tabla distinta y entonces no lo vale. Digamos que los datos del combo box 1, que va a ser el principal por así llamarle, por eso llamarlo he puesto aquí en mayúscula, hay que ponerlo en una fila, sea la que sea. Yo he cogido en este caso la fila 1 y ponerlos así, como si fueran las cabeceras de la tabla. En realidad son las cabeceras de la tabla. Esto, el que haya usado la función indirecto, le sonará y dirá, uy, si esto es como usar la función indirecto, hay que colocarlos así. Bueno, pues parecido, pero aquí esto es, vamos, más rápido, más bonito. Y lo que son los datos del combo box 2, que van a ser los dependientes del combo box 1, o sea, el combo box dependiente, como va a ser dependiendo de lo que salga aquí, esto es lo que va a aparecer en el combo box 1, que son las unidades de longitud, de peso, de superficie o de volumen, dependiendo de la que salga aquí, va a salir una de las que están debajo, dependiendo de ellas, por así decirlo. Bueno, pues esto se hace de la siguiente manera. Ya habéis visto que entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues o lo hacemos con la macro que lanza el combo box o dentro del combo box en el evento inicializar. Cuando el combo box se lanza, lo primero que hace es el inicializarse. ¿Y qué es lo que hemos puesto aquí? Pues mirad, lo primero que hacemos es que el combo box 1 lo borramos por si queda algo cada vez que se inicializa, para que no haya errores. Y entonces, ¿dónde están los datos? Pues en la hoja que hemos llamado base de datos, que le hemos cambiado el nombre. Por eso digo sheets base de datos, seleccionamos la hoja
y seleccionamos el rango A1, nos posicionamos en él, este de aquí, que es desde el que quiero que empiece a leer. Y esta sentencia ya la hemos visto, ya el que haya visto más tutoriales sabe lo que significa, aunque en los otros digamos que está puesto con una especie de lenguaje más visual que Visual Basic para aplicaciones, que VBA. Acordaos que en el otro poníamos do while not is empty active cell, do while not is empty, es lo mismo que decir, o sea, doble negación es lo mismo que decir que hacer mientras que la celda activa sea igual a nada, o el valor, se podía poner active cell punto value también, eso ya a vuestro gusto. Mientras sea distinto de nada, ¿qué hago? Pues que al combo box 1 le voy añadiendo ítems. Esto es lo mismo, parecido a lo de las hojas, pero en vez de usar hojas, pues con una sola. Add item active cell, o sea, mientras haya valores aquí en esta fila que es en la que nos hemos posicionado, porque mirad que yo le digo aquí active cell offset 0,1, o sea, 0 filas abajo, una columna a la derecha, luego va a ir leyendo una columna a la derecha hasta que encuentre un blanco. Por eso no se deben dejar columnas en blanco, porque en cuanto encuentre una columna en blanco se para, deja de leer. Pues seleccionamos eso. Esto es lo mismo que hemos visto en nuestros tutoriales, o sea, que lo que hace es que se pone en la A1, que le digo, y lee todo lo que tiene hasta que encuentra un blanco. Eso al iniciar. Luego ya tenemos la lista del combo box 1. Estos valores, estos ítems, se van añadiendo al combo box 1, que son los que van a aparecer cuando desplegamos el combo box 1. Ahora el combo box 2. Pues el combo box 2 depende de qué, del cambio producido en el combo box 1. Así que nos tenemos que ir al evento change, igual que en las facturas, lo mismo. Acordaros que usábamos el evento enter, que era clic en la flecha para que se despliegue y que me entren los valores, y el siguiente dependía del cambio. Cuando el combo box 1 cambia, o sea, yo elijo un valor concreto, ¿qué es lo que hace? Cada vez que hay un change, sea de blanco a uno o de uno a otro, lo primero que hace es que borra el combo box, y una vez que estamos seguros de que está limpio, ¿qué hacemos? Vamos a cargar en la lista del combo box 2 los ítems que hay aquí debajo. ¿Y eso cómo lo hago? Pues lo más fácil es coger y decir una variable que le llamo listadat, de lista de datos, que es igual a ¿qué? Al combo box 1 list index, esto también lo hemos visto en los otros tutoriales, más 1. ¿Por qué? Porque quiero que sea distinto de 0, o sea, 0 que se baje para acá, ¿vale? Más una fila, no empieces aquí, sino en la siguiente. Y entonces, ¿qué hago ahora? Me posiciono en las celdas, posición, fila, columna siempre. Fila, ¿cuál? La 2, porque es a partir de la fila 2 en donde están los datos. Esto, lo del más 1, es siempre para que el primer valor no sea 0, porque si no lo dije, yo creo que sí lo dije, lo comento ahora, las list index empiezan siempre por 0. Normalmente en Visual se empieza por 0, luego yo quiero que empiece por 1, no por 0. Y entonces le digo, me coloco en la celda 2 y ¿qué columna? Pues dependiendo de lo que valga esta variable. Si esta variable se llama superficie, pues se pondrá aquí. O sea, me coloco en la fila 2. 2, esto. Esto es parecido a la función índice que decía valor fila columna, pero con Visual. Pues ya está, me he colocado ya aquí. ¿Vale? Y ahora pues el bucle de siempre, el while not is empty, pues do while active cell es distinto de nada, o sea, mientras haya datos en la columna, en este caso es una columna, el combo box 2 add item active cell, la celda activa, como le digo que vaya bajando una fila cada vez, porque esto es fila columna, active cell offset 1,0 select y loop. O sea que va mirando hacia abajo y mientras haya dato, que es lo que le digo aquí, mientras sea distinto de vacío, añade este ítem a la lista.
y de esa manera llenamos el combo box 2 dependiendo de lo que haya en el combo box 1. Y lo otro ya es el command button 1 que tenemos aquí, que lo único que hace es pasarme los datos, que bueno, para el tutorial no era necesario, pero bueno, lo que he hecho ha sido que coja y pase los datos del combo box 1 del user form 1 aquí. Lo primero que le digo es que te vuelvas a la hoja 1, que es en la que están los datos de cambio, que te vayas al rango J3 y que ahora en la misma celda activa esa, el valor de esa celda activa sea el que hay en el combo box 1 y el de la derecha, o sea, 0 filas abajo, 1 a la derecha, el que haya en el combo box 2. Y me descargas de la memoria el user form 1 y ya está. Con esto que tenemos aquí funciona todo lo demás. Cada vez que cambiamos aquí, por ejemplo, voy a poner aquí verde, cada vez que hay un cambio en una de estas hojas se dispara las 3 macros. Como esta macro, voy a cambiar la fecha para que veamos que funcione, lo que hace es que me lanza el fechador, pues ya está. Este me pone la hora y este me saca el combo box que acabamos de ver, unos dependiente de otros, y aquí me sale lo que sea dependiendo del combo box de arriba. Y como la tercera cuestión ya la hemos visto, que era cómo se lanzan las macros del libro personal, pues yo creo que este tutorial ya está completado. Ya sabéis que, bueno, si os ha gustado, se agradecen vuestros likes y vuestros comentarios. Y como siempre, me despido de vosotros con un fuerte abrazo de vuestro amigo Alexandria.